Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Acá les damos la bienvenida. Otra tarde más con ustedes desde el estudio de Chicha Mariani. Raquel Márquez les habla y con la operación de Martín Loza. Bueno, vamos a ir directo al grano. Hoy es un día, realmente hace 3 años fue un día trágico para la democracia y para la tranquilidad institucional de nuestro país y de esta endeble y desgraciada democracia que estamos viviendo porque no nos la merecemos. Pero recuerdan que un 1 de septiembre del 2022 estuvo el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era la vicepresidenta. Y bueno, fue de casualidad, no sé si fue un milagro o qué, pero que la bala no haya salido y no tengamos que lamentar tener un magnicidio en la historia argentina. Fue realmente un hecho deplorable, oscuro, pero lo más deplorable no es solamente aquel que gatilló y no le salió, sino ese fallo que sí salió, como dijo muy bien Cristina, ¿no? La bala que no me mató, el fallo que sí salió, y nadie dice que no, porque es así, el Poder Judicial la tiene en la mira junto con quienes han pretendido hacer de nuestro país un mercado financiero y un revoleo de nuestros recursos, algo muy especial, y en realidad lo que necesitaban es sacarla del medio, ¿no? A ella como una luchadora, ¿no es cierto?, en defensa de nuestro país, y como siempre se intentó con el peronismo, digamos la verdad, porque a Perón también lo quisieron matar, ese 16 de junio de 1955, no fue casual. Perón fue un hombre que molestaba muchísimo al establishment internacional y a todo lo que tenía que ver en ese momento de la historia, con un hombre que se les plantó para decirles, bueno, con Argentina no. Y así no fue. Bueno, pero ahora Cristina ha logrado su objetivo porque, bueno, está presa, está detenida, también con un fallo que realmente no se ha podido comprobar que haya cometido delito ella directamente. Pero así es la historia de nuestro país y así es la lucha que tenemos los argentinos desde hace muchísimos años para tener una patria justa, libre y soberana como nos la merecemos, porque yo creo que los argentinos no merecemos eso. Y acá no hay argentinos de bien y argentinos de mal. Hay argentinos que quieren y luchan por su patria, por su historia, y son consecuentes y coherentes en defender su soberanía, y hay otros que son cipayos, vendepatrias, mercaderes, como lo han sido en toda su historia los ingleses. Por lo tanto, sabemos por qué está presa Cristina. Nosotros sabemos por qué está presa. Por eso mismo, desde nuestro programa Somos Grandes, nosotros estamos con este movimiento de Cristina Libre, porque así como defendimos en su momento el tema del lawfare que se cometió contra Lula, contra Correa y contra todos aquellos líderes populares en América Latina, en nuestra patria grande, tenemos que reconocer que con Cristina han hecho lo mismo. Y lo van a seguir haciendo. Pero lo que no pueden llegar a entender es por qué el pueblo argentino
no va a ser tan fácil para ser derrotado. Esto es lo que tenemos como premisa. No somos fáciles para derrotar, sí a veces para tener poca memoria, ¿no? Poca memoria, por eso, y también algunos gobiernos que tuvimos que no estuvieron a la altura de las circunstancias que nuestro país necesitaba después que Macri haya dejado la presidencia. Realmente hubiésemos tenido un gobierno mejor y no nos dejó muy conformes el gobierno de Fernández. Pero bueno, acá estamos ahora con un gobierno peor, que es el de Milei. Y sinceramente, con lo que está pasando ahora en la Casa de Gobierno, no voy a entrar en el tema porque es el comentario de todos los periodistas y de todos los medios de comunicación, y por lo tanto no le voy a dar entidad a este desfalco, a este robo a mano armada que están haciendo desde la Casa Rosada, con todas las implicancias que tienen tantos familiares de apellidos conocidos. No voy a entrar en esa porque quiero hablar de cosas serias. Y para hablar de cosas serias no podemos hablar de la realidad. Es muy bochornosa, es indignante, no la merecemos, pero es lo que hay. Pero nosotros hoy en este programa vamos a tener, y tenemos, mejor dicho, un invitado que es un militante político. A mí lo que me interesa siempre es rescatar la consecuencia, la coherencia, el trabajo, el compromiso y la lealtad a sus ideas, siempre que sean en defensa del pueblo, de la Argentina, de la soberanía y de la independencia. Siempre son bienvenidos a Somos Grandes. Y hoy tenemos un lujo, ¿por qué no decirlo? Porque tenemos un invitado, yo ahora se los voy a presentar. Él es Mario Mascitel, es dirigente del Partido Socialista Auténtico, presidente del Instituto Argentino de Propuestas. ¿Qué tal, Mario? Qué lujo tenerte, porque vamos a hablar de esto, ¿qué es ser argentino realmente? Bien, cómo no, bueno. ¿Cómo estás? Bien, Raquel, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Para mí es un gusto estar acá, No, la verdad y me que siento es un gusto. realmente muy bien acá en Radio CUT, realmente con Nora, con Eve, en fin. Sí, acá tenemos es una casa historia, es una espectacular, casa así totalmente que me siento popular. muy, pero muy a gusto. Bueno, les comento, ¿no?, que nosotros nos conocemos ya de antes, de otros encuentros, pero hace poco nos encontramos dentro de una reunión que hacía el grupo de Plataforma, y ahí estuvimos charlando, y ahí, bueno, conversando de aquí, de allá, con Mario. Me comentó que había publicado un libro y la verdad que le dije, te tengo que invitar, vamos a presentar tu libro. Y me gustó el título, miren, ahora les voy a mostrar la portada. Y se llama Argentina, nuestra casa robada. Yo dije, ¿qué título? Con ese título ya es para leerlo. Y bueno, después yo me voy a permitir acá leer un pedacito, ¿no? Y vamos a desarrollarlo después durante el programa. Pero le voy a hacer un adelanto acá a nuestros oyentes, y dice: la apropiación privada de las grandes rentas nacionales y sus fugas son el problema principal de la Argentina. Los dos grandes manantiales de la riqueza, acá lo muestro, a ver si sale bien, así mientras tanto leo, van mirando la portada. Los dos grandes manantiales de la riqueza, la naturaleza y el trabajo, fueron subordinados a la ganancia del capital. Dado el carácter periférico, dependiente y subordinado de nuestro capitalismo, la asociación entre extranjeros y nativos fue conformando un régimen de saqueo sistémico y perpetuo que empobrece al pueblo, contamina el ambiente, derrumba la economía y atrasa el desarrollo nacional. Esta es la fuente del fracaso de nuestra democracia y la sensación de frustración colectiva, también el origen de la desmoralización, resignación y en gran medida corrupción, la falta de amor al prójimo y a la patria. Bueno, es un pedacito nada más. La verdad que ya con todo esto uno está ansioso de leer tus páginas, que te cuento que lo estuve hojeando, no lo pude terminar, pero lo voy a terminar. Pero bueno, extracté ahí unas cuantas preguntas. Antes de continuar, te quería preguntar si ya dónde lo habías presentado.
¿Ante qué lugar o dónde lo pensás presentar? Bueno, ya el libro lo presenté, la primera presentación fue aquí en Abra Cultural, en Hipólito Yrigoyen 840, a unas cuadras de acá, donde tuve un conjunto de invitados que hablaron en áreas específicas. Ah, muy bien. Por ejemplo, estuvo Jorge Cholvis. Un gran constitucionalista. Así es. Defensor de la Constitución. Jorge del Francisco 49, Cholvis, un gran así compañero. es, totalmente. Sí. Después habló Noemí Brenta, que es una especialista en la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Muy Después importante. habló Alejandro Olmos Gaona. Bueno, también. Un estudioso. Habló Pedro Peretti, todos amigos. Sí, lo Pedro conozco. Peretti, Sí, muy bien. sí, claro. Habló también sobre el saqueo en el agro. Habló Alfredo Abelín, de San Juan, que habló sobre el saqueo en la minería. Habló Jorge Rivas, que hizo una exposición brillante. Y habló César Lerena, que es el mayor especialista en la Argentina en Atlántico Sur, pesca, y habló sobre el saqueo justamente de nuestra riqueza ictícola. Y cerré yo. Y después, bueno, lo presenté en Morón, lo presenté en Mar del Plata, en la Feria del Libro de Morón, allí en Castelar, y debo tener algunas presentaciones más que no me acuerdo. Bueno, y ahora lo presentamos acá en Somos Grandes por Radio Caput. Sí, bien. No, sí, tuve varias entrevistas, y te cuento nada más que para antes ¿Por qué escribí este libro? Porque en realidad hace unos 50 años que los neoliberales, que en realidad son neocoloniales y que apuntan a que la Argentina sea una factoría colonial, es decir, un ámbito donde el gran capital concentrado, nativo o extranjero, pueda venir a buscar la cuota de litio que necesita, la cuota de energía que necesita, la cuota de oro que necesita, la renta agraria, la pesca, etcétera. Eso es una factoría colonial, eso no es un país, eso no da lugar a la buena vida y el buen vivir de 50 millones de argentinos. Eso da para que haya 10 o 15 millones de argentinos, claro. como mucho, creo que no llega nunca a 15 millones, dejando afuera prácticamente a 35 millones que vivirán a los tumbos porque no hay país, porque no va a haber trabajo, etc. Entonces, ¿cuál es la explicación de tanta frustración? ¿Cuál es la explicación de que nuestro PBI per cápita sea igual al de 1974? Pasaron 50 años. Es una locura. Y en el medio hubo una revolución científico-tecnológica. ¿Cómo podés producir por parte? Bueno, entonces vienen estos defensores del neocolonialismo y te dicen que es por el déficit fiscal. Entonces te dicen, no, porque los políticos gastan mucho y usted en su casa, si gasta más, en deuda. Todo mentira. Toda esa explicación es mentira. No me quiero meter en el análisis de lo que es el déficit fiscal, pero te voy a decir simplemente que la analogía con la familia es una falsedad. Total, sí. Es una falsedad. Lo suelen hacer ellos. En segundo lugar, si el problema del déficit fuera un problema importante, vamos a imaginar que tuvieran razón que es un problema importante, es un problema derivado, pero no es el origen del problema. El origen del déficit fiscal es el saqueo de nuestras riquezas. Claro, sí, es así de sencillo. Entonces, como saquean por todos lados, después al Estado no le alcanza el dinero para cubrir los servicios esenciales que tiene cualquier Estado. Sí, vos sabés que yo era una de las cositas que había anotado, ¿no? Que Argentina está sometida al saqueo y despojo permanente y sistemático. Por eso estamos como estamos, porque realmente tenemos. Yo siempre cuando comento y hablo con otros compañeros o amigos, digo, estas cosas nos pasan por ser un país tan rico. Nosotros somos un país muy rico. Tenemos un pueblo empobrecido justamente por este saqueo y esta mentira que nos vienen diciendo estos señores que se quieren apropiar de lo que no les pertenece, porque las riquezas del suelo argentino nos pertenecen a todos y son nuestra soberanía y nuestro territorio. Por eso me interesó
el título ya lo dice todo. Ujú. Entonces, cuando uno va desgranando los temas, yo ahorita tomé otro punto, ¿no? Que dice que la Argentina, parte de su territorio que está invadido, dominado, explotado, siempre con una mirada desde el punto de vista colonial, porque acá lo que se viene a hacer es extraer Bueno, y llevarse. vamos ¿no? A ver por cómo lo podemos partes. En explicar. principio tenemos lo que nosotros entendemos es la soberanía territorial que nosotros asentamos en derechos reconocidos por el derecho internacional. Es decir, que nosotros no somos invasores de estos territorios, sino que tenemos derechos porque lo heredamos de España y, lógicamente, reclamamos soberanía, como han reclamado todas las ex colonias que se han independizado. Ahora, nosotros tenemos desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Hay un plan para desguazar territorialmente a la Argentina. Por un lado tenemos las Islas Malvinas, en manos de una potencia colonial que después de la guerra incrementó su soberanía marítima, el reclamo de soberanía marítima, a 1.639.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de 5 veces España, más de 5 Españas territorialmente hablando, sobre el mar argentino. Eso es nuestro y los ingleses lo reclaman como propio por tener posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur. Pero al mismo tiempo reclaman que la proyección antártica por el dominio de estas islas les pertenece, con lo cual están reclamando casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados del continente antártico, sobre el cual no tienen ningún derecho, pero también el mar que corresponde a la Antártida. Quiere decir que nosotros tenemos alrededor de cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados que reclama el Reino Unido para sí cuando es nuestro territorio. Pero no termina ahí. Ahora, para quienes imaginan el mapa de la Argentina, porque no estamos... Bueno, ahora imaginen que las Malvinas tienen una base de la OTAN y Estados Unidos quiere poner otra base de la OTAN en Ushuaia. A partir del momento en que Estados Unidos pone otra base de la OTAN en Ushuaia, se forma una línea entre las dos bases de la OTAN y el país de ahí para el sur lo perdemos íntegramente. Claro, sí, que eso se está luchando y que Macri lo empezó con estas historias y que Milei no les interesa en lo más mínimo, además para él Thatcher hay muchos su heroína, hay muchos quinta columna. Sí, hay muchos quinta columna. Macri es un quinta columna en ese sentido. Totalmente. Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Argemech, que es la diputada. Yo he hecho un trabajo sobre todos, recolectando todos los que dicen no, las Malvinas son de los Kelper, en fin. Sí, la autodenominación. Ahora no termina ahí. Después tenés a Joel Lewis en el paralelo 40, en el lago Escondido, con una pista, es decir, que en una pista sobre el Océano Atlántico, con lo cual, con pocos soldados, el imperio podría partir a la Argentina, desvinculando la parte norte de la Patagonia. Claro, y esto no lo invento yo, esto nos lo dijeron hombres de las Fuerzas Armadas que plantearon cuando estábamos en el Congreso con Pino Solanas la nacionalización de la pista de aterrizajes que está sobre el Atlántico. Claro, ellos tienen esa pista que ahí pueden aterrizar desde cualquier lugar. Es muy sencillo. Bueno, hay que nacionalizarla. Eso hay que nacionalizar todo y además esto también fue responsabilidad del gobierno de Menem cuando permitió que se le concedieran territorios que estaban muy cercanos a la cordillera de los Andes, y es lo que pasa con Lewis. Pero también todo lo que se tapó durante el gobierno de Macri, que hasta fueron jueces a visitarlo al lago escondido, y todo eso queda siempre tapado, y esto no se les bueno, eso está tratado en el libro, ¿eh? Claro, sí, yo ya eso ya lo tenía anotado más abajo, pero viene a cuento, porque estos son los puntos que a nosotros nos interesa tratar en nuestro programa, ¿no es cierto?, sobre la soberanía territorial, la soberanía marítima, y que además, si nosotros sumamos la soberanía, el territorio marítimo es más grande todavía que el territorio terrestre Así de la es. República Argentina. Pero no estamos ejercemos. Vos fíjate lo siguiente, vos necesitas
recuperar a la Armada. Necesitas la Armada, porque si no, no tenés fuerza para poner disciplina sobre tu mar. Necesitas una marina mercante. Que se fue destruida. Necesitas una prefectura más fuerte y necesitas recuperar el control sobre los puertos. Absolutamente. Es decir, no hay soberanía sobre el mar argentino. Ya no estamos hablando de lo que estamos en disputa con los ingleses, estamos hablando de la parte de mar que nos corresponde, que es muy grande. Nuestros puertos. Entonces, vos necesitas recuperar esas 4 herramientas para poder tener una política de pesca y de administración del recurso que le permita, por un lado, a la Argentina tener una fuente de alimentos extraordinaria y, por otro lado, una fuente de riqueza también extraordinaria. De manera que ahí tenemos toda una esfera de recuperar soberanía en función del interés de los argentinos. Y además el hecho de que en estos puertos es de donde se salen nuestros productos y nuestra riqueza, como los puertos, de que esto también está en el libro y te lo iba a preguntar y lo menciono en este momento, que son todos los puertos que no están nacionalizados, son todos extranjeros en manos de otros países, como ser toda la hidrovía que se le llama, pero que son todos los puertos que tenemos en el río Paraná, y también el puerto de Quequén, que es muy importante, todo lo que se habló del Canal Magdalena. Bueno, sobre esos temas realmente en nuestro programa lo hemos hablado, pero a mí me interesa repetir con los invitados que saben en profundidad sobre esto, porque el oyente, hay que repetírselo porque hay muchos que no lo saben. Entonces, la importancia que tienen los puertos argentinos, tanto sea el mar como en el río Paraná, para nuestra soberanía y para el control del contrabando, y qué sale por ahí. Bueno, en realidad ¿no? Hay un cálculo mínimo que se pierden en granos $10.000 millones, pierde el Estado, fruto del contrabando de granos, porque efectivamente si vos, el productor no tiene por qué tener interés en pagar impuestos, el transportista tampoco, o sea, el productor produce, lo carga en un camión, o en un tren, pero en un camión básicamente, el camión va hasta puerto, nadie controla en el puerto, descarga en el puerto, nadie controla, del puerto se carga en el buque, nadie controla el buque, todas las etapas que estamos describiendo son todas privadas, nadie tiene interés en pagar y entonces se evaden y el contrabando afecta los ingresos públicos. Al mismo tiempo nos transformamos en una vía segura del narcotráfico. Eso es lo peligroso. Entonces Rosario no es que Rosario no es superficial. El tema es muy de fondo. El tema es que toda esa zona se ha transformado en el embarque de cocaína básicamente, pero de otras drogas que van a Europa. Y como no hay controles, ahora yo pregunto, todos nosotros cuando nos vamos a dormir cerramos con llave la puerta de calle. ¿Cómo nos piden a nosotros que seamos un país abierto? Yo digo, ¿podemos ser tan ingenuos? Es como si el ladrón te dice, no, usted deje la puerta abierta y yo de noche voy a entrar, así no tengo ni siquiera que llevar nada para abrir su puerta. Es realmente de un nivel de ingenuidad. Los puertos tienen que ser nacionales. Nosotros también hemos perdido soberanía en tanto y en cuanto la reforma constitucional del 94, si mal no recuerdo, en su artículo 123, traslada la soberanía primaria de los recursos a las provincias. Sí, entonces, en lugar de planificar como país, no hay control. Vos tenés 24 jurisdicciones. Realmente no funciona así. Tenés que tener una política de puertos única que armonice los 100 puertos que tiene la Argentina. Además, deberíamos seguramente construir un nuevo puerto de aguas profundas, mucho más grande que todos los existentes, y hacer más eficiente el comercio exterior, porque en realidad lo que van a hacer sobre el río Paraná es un crimen ecológico. Sí. Quieren llevar la profundidad a 44 pies, calcula unos 14 metros, tienen que profundizar varios metros más para que entren los grandes buques. Eso va a hacer que el torrente de agua vaya a tomar grandes velocidades cuando haya grandes volúmenes de agua. Va a ocasionar aparte un desastre ecológico. Un desastre ambiental increíble. Así que hay que recuperar soberanía. Hay que recuperar soberanía, hay que derogar el 949,
barra 22 era barra 20. Sí. Sí, 22, que realmente estuvimos muy en contra con esta decisión de Alberto Fernández, muy en contra, fue una de las peores cosas que hizo su gestión. Lo mismo que el tema de Vicentín, que no se lo vamos a perdonar. El tema de la deuda. El tema de la el deuda. acuerdo que con el Fondo Monetario el acuerdo Internacional. con el Fondo Monetario, la ley de audiovisual, la ley de medios y audiovisual, que él no quiso, porque no quiso que eso se reflotara y realmente dejar a los medios de comunicación con el monopolio que tienen y en manos de las empresas es lo que está llevando a confundir cada vez más al pueblo, a quitar la memoria, porque ese es el objetivo, no tener memoria, ¿no? Bueno, a mí me interesaba mucho esto, y también esto de que es un tema muy difícil, pero yo lo leí una parte y lo entendí, pero una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es poder explicarlo. Cuando vos hablás también del tema de la renta petrolera, de la importancia que tiene el petróleo, porque, viste, muchos conocemos lo de Mosconi y las grandes cosas que se propusieron en su momento, pero la mayoría del pueblo no lo sabe. La mayoría no tiene idea de la importancia que tiene porque esto lo ocultan, es decir, lo que pasa es que es muy difícil porque en general la gente tiene el concepto de renta, bueno, tengo un departamento, lo alquilo, tengo un local, lo alquilo y eso me da una renta. O vaya a saber, de otro lado tengo una renta. No, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que por efecto del crecimiento de la sociedad, la naturaleza nos otorga super ganancias, plusvalores, una riqueza extra. Estoy tratando de poner sinónimos para que se entienda la idea. Simple. Que va más allá de la inversión y la tasa de ganancia industrial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un industrial se pone a fabricar estos vasos, ¿no? Cualquier vaso, el tipo va a establecer sus costos y conforme el mercado va a tratar de obtener un 20, un 30, un 40, un 50% de ganancia. La que pueda. Si puede el 100%, el 100%. Pero en el terreno del petróleo las cosas son muy distintas. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo se establece en otro lugar, en el mundo, en otro mercado, y se establece por un juego geopolítico, de manera tal que los países productores si producen más, baja el precio, si producen menos, sube el precio, y son decisiones que van tomando conforme otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, vos tenés un precio de barril de petróleo de $80. Vamos a suponer que fueran $80. Allá por el 2008 llegó a estar a cerca de $150. Pero vamos a poner que estuviera a 80. Ahora, el que produce el petróleo tiene un costo de producción. Y ese costo de producción no tiene nada que ver con ese precio de venta. El costo puede ser, según los países, puede ser $8, $9, $10, y en un país como Argentina puede estar entre $20 y $30. Si vos tomaras un $25 de promedio, vamos a tomar de promedio, y le agregaras un 50%, eso te daría que el precio de barril de petróleo estaría abajo de $40. Vamos a poner $40. ¿Y los otros $40? ¿Dónde van? Son renta pura, claro. ¿Me entendés? Y esa renta, la lucha, hubo guerras para quedarse con esa renta. Entonces tenés la renta económica, pero además tenés el manejo del recurso energético, todavía el principal componente de la matriz energética del mundo sigue siendo el petróleo, y la energía es el primer eslabón en la cadena de la vida en sociedad y de la producción. Es decir, cuando nosotros nos levantamos, prendemos la luz, vamos al baño, si no hubiera energía no tendríamos agua, no tendríamos luz, no podríamos ir al trabajo porque tendríamos que ir caminando o en bicicleta, pero el trabajo tampoco podría producir porque nada podés hacer si no tenés energía. Entonces, en un área estratégica, la Argentina tuvo durante muchas décadas una política donde la renta petrolera se reinvertía íntegramente en el país. Caminos, ciudades, hospitales, viviendas, escuelas, etcétera.
Pero en un momento, al entregar la empresa, esa renta se la apropió una empresa extranjera. ¿Qué hizo con esa renta? La invirtió en otros países. Claro, se la llevó. Se la llevó, como tantas otras cosas. Entonces, recuperar la renta hidrocarburífera es clave. Fíjate vos que apareció hoy un estudio sobre los beneficios de Vaca Muerta para el Banco Central de la República Argentina. No está en el libro porque esto es un estudio que apareció, yo por lo menos me enteré hoy, es nuevo, sobre un balance de lo ocurrido en 2024. ¿Sabes cuántos dólares le quedaron al Banco Central de Vaca Muerta? 31 dólares. Perdón, sí, 31 dólares. Es decir, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se la fugan. Ahora, y todo produce eso, miles todo de millones. Es de todos nosotros, es decir, es de los argentinos porque está en suelo argentino y es patrimonio. Bueno, eso argentino. decía la Constitución del 49 en su artículo 40, y fíjate que en la página 10 del libro, yo lo digo y lo hago más extensivo todavía, porque incorporo el espacio aéreo, el espectro radioeléctrico, página 10. Entonces, eso le pertenece al pueblo. De lo que se trata es de robarle al pueblo lo que le pertenece. Exacto. Si todo eso es del pueblo, los beneficios de esa propiedad tienen que volver al pueblo. Sí, sí, lo que dice también en la Constitución, la tierra, el agua, la flora, la fauna, los minerales, todo. La verdad todo, que la plataforma. Es una burla los gobernantes que hemos tenido y el que tenemos, ¿no? Que bueno, todo eso hay que recuperarlo. Hace a la soberanía nacional y a la posibilidad de que toda esa renta vaya a la inversión para el desarrollo económico para la justicia social y para el desarrollo armónico de la Argentina. Me explico, te voy a decir algo. Mirá, en un libro que salió reciente hacen un comparativo entre la tasa de inversión de la Argentina y de China. Creo que es Julio Cebares el autor, lo escuché hoy también. Los que quieran leer el libro, ahora yo le agrego información que está fuera. El libro es imprescindible para todo dirigente político, militante político, imprescindible. Sí, porque hay muchísimos datos. Hay muchísimos datos y te muestra todo el espectro del robo. Muy profundo, muy discriminado, bien discriminado están los puntos. Fíjate vos, el índice que te dice todos los puntos están bien discriminados. Hay un montón de puntos, no es esto que estamos hablando, son mucho más. No, es porque, esta es un... Fíjate que los países crecen o decrecen o se estancan conforme lo que vos inviertas. La tasa de inversión que necesita un país como la Argentina, solo para mantener el capital existente, está entre 17 y 20 puntos de su Producto Bruto. China invierte 42 y en la Argentina actual estamos entre 13 y 14. Quiere decir que la Argentina de Milei se está comiendo el capital preexistente. Claro. Es decir, está produciéndonos un déficit que no es el déficit de caja como él cree que es el único que vale. Está produciendo un déficit en carreteras, en puentes, en vías ferroviarias, en material rodante, en puertos, etcétera, un déficit gigantesco. Es así. Bueno, ahora mira, vamos a hacer... esa inversión que estamos necesitando la tenemos que sacar de las rentas que tenemos que recuperar con un gobierno argentino del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a escuchar un tema, porque el 30 de agosto fue la conmemoración de los compañeros desaparecidos. Y yo siempre me gusta atar cabos, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, todos los intentos de no permitir que haya gobiernos populares en la República Argentina, no haber destruido todo esto que vos estás mencionando, que tenemos que recuperar, ha tenido un costo muy alto. Y parte de ese costo es toda esta generación de desaparecidos. Antes hubo otros, porque Argentina la viene peleando de hace muchos años, muchas décadas, es nuestra historia, ¿no? Pero bueno, los más recientes son nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, y por eso vamos a escuchar un tema de Teresa Parodi, que es un tema casi nuevo, reciente, de ella,
Y se ha hecho hace pocos días una conmemoración sobre los compañeros desaparecidos, y este tema se llama Aún caminan conmigo. Es un tema muy serio, muy profundo, pero así somos los argentinos y esto también hay que decirlo. Así que vamos a escucharla a Teresa Parodi. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Ellos saltan las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos, nunca desaparecen los desaparecidos. Bueno, grande Teresa, siempre con el pueblo y siempre con temas tan sentidos, tan profundos y reivindicando las luchas de los trabajadores y del pueblo común de Argentina. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar, no negociamos con nadie, memoria, verdad y justicia es lo que siempre vamos a pedir. Bueno, acá continuamos con nuestro invitado, Mario Masitelli, que es dirigente del Partido Socialista Auténtico.
que estábamos un poco desarrollando el contenido del libro que ha publicado, que se llama Argentina, nuestra casa robada. Hemos hablado sobre muchos ítems, ¿no es cierto?, sobre la soberanía de los mares, del río, sobre el tema de la renta petrolera, sobre el contrabando que se provoca cuando hay puertos que están totalmente extranjerizados, todo lo que falta hacer, pero todo lo que se puede recuperar cuando tengamos un gobierno popular, con un gobierno que realmente sintetice lo que muchos partidos del campo popular seguramente tenemos como eje. Y yo un poco quería, como contrapunto de la mediocridad del gobierno actual y de muchos que están en la vereda de enfrente de lo que es el campo popular, porque ellos lo dan todo como que ya está, ya se terminó, esta es la propuesta de ellos es la liberadora, nos sacaron a la palabra libertad, que es tan costosa, ¿no?, a la historia de los pueblos, se han enarbolado, han ensuciado a la palabra libertad o libertarios, ¿no?, porque en otras épocas los libertarios eran justamente los verdaderos hombres que daban la vida por una causa. Ellos enlodaron todo, pero por eso este programa, porque hay que llevar también no solamente la esperanza como una cosa necesaria para vivir, sino la convicción de que sí se puede cambiar las cosas cuando hay decisiones políticas. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en un terreno. Acá Mario Masitelli es un candidato por el Partido Socialista Auténtico acá de Capital Federal. Y bueno, un poco hablar de cuáles son las propuestas y qué es también lo que vos pensás de las primeras cosas que se debieran de hacer para ir revirtiendo esto que apenas pudimos conversar, porque esto llevaría debate, discusión, que es en realidad lo que nos falta y les falta a la sociedad argentina, porque hubo una época que tuvimos una sociedad con un pensamiento crítico muy profundo sobre lo político. Y eso, bueno, es como que hubo unas cuantas décadas que se fue borrando y así estamos. Bueno, te doy la palabra. Bueno, sí, hablemos un poquito de futuro, digamos, Exacto. ¿no? Es decir, bueno, si yo voy como candidato a diputado nacional por el Partido Socialista Auténtico, bueno, no voy a dar las explicaciones de la politiquería, vamos con nuestra identidad y ojalá tengamos la suerte de tener el número suficiente de votos para alcanzar una representación, y esa representación la vamos a honrar presentando en primer lugar un proyecto de ingreso básico universal, que en general la dirigencia política argentina no lo entiende y cree que es un programa social. No, es una política de futuro, con la cual erradicás la pobreza y la indigencia de ingresos, punto de partida para el desarrollo nacional. Imposible pensar desde el punto de vista nacional que vos con 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes pobres vas a tener futuro. Eso hay que erradicarlo. Pero desde el punto de vista familiar, no se le puede decir a las familias, no, el día que haya trabajo, porque la gente quiere comer todos los días. Exacto. Y por ahí pasan 15 años hasta el día que haya trabajo. No se puede esperar eso. Y así que lo primero es un ingreso básico universal, que aparte va en línea con la concepción que tiene que ver con la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, que se está dando en todas las áreas, en la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la nanotecnología, la biogenética, la investigación espacial, en fin, vos estás viviendo, son más de 4 millones de patentes que se producen por año en el mundo. Es decir, que vos, la innovación es acelerada y vos pasás del mundo de la escasez, ya hemos pasado del mundo de la escasez al mundo de la abundancia. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que darle a nuestra gente es la dignidad de un vivir satisfaciendo sus necesidades básicas. No estamos hablando de ningún lujo, no estamos hablando de... La dignidad en la vida. Para el 100% de los argentinos. Primero. En segundo lugar, te diría, lo que yo plantearía es una
nueva ley de entidades financieras. Eso es fundamental. Hace Sin- mucho que se sin tendría esa que haber ley, hecho. Entonces, Si está desde la dictadura sintéticamente, efectivamente, febrero de 1977 yo era militante, ya llevaba 6 años de militancia. Febrero de 1977, con Jorge Rafael Videla y Alfredo Martínez Dios, sale la ley de entidades financieras. Con esa ley de entidades financieras hicieron un desastre cuyos costos podríamos pensar que hoy son mucho más de 100.000 millones de dólares durante la etapa de la dictadura. Pero en aquel momento nosotros creíamos que recuperada la democracia iba a terminar con esa ley. Sí, No, lamentablemente. lamentablemente no fue hasta así. nuestros días continúa. Para que la gente pueda comprender, esa ley pone el trabajo, la producción y la inversión al servicio del sistema financiero, Claro, sí, sí, en sí. lugar del sistema financiero al servicio del trabajo, la inversión, la producción. Así que eso lo tenemos que revertir. Eso hay que sacarlo. Punto 2, totalmente. entonces, nueva ley de inversiones, nueva ley de entidades financieras. Entidades financieras. Punto 3, una auditoría de la deuda externa. Eso te iba a preguntar. ¿Qué vamos a hacer con la No, bueno, deuda no, externa? no, Porque la deuda externa es es una un deuda- gran acto de corrupción, Sí. el más grande de todos, el más grande de todos. Hay que ir a una auditoría, es una deuda que tiene el Congreso de la Nación Argentina con nuestro pueblo, porque el expediente que después de 18 años, en el año 2000, es decir, entre 1982 y el año 2000, Alejandro Olmos Sí. hizo toda una investigación, toda una denuncia, pasaron ministro de Economía, presidente del Banco Central, peritos, académicos, y el juez dijo, esto es un fraude. Perfecto, pero como yo no tengo potestad por la Constitución Nacional de fallar respecto a el tratamiento, porque el artículo 75 de la Constitución indica que es el Congreso, se lo envió en el año 2000, se lo envió al Congreso. Hace 25 años que el Senado de la Nación lo tiene cajoneado. O sea, tercer punto, auditoría de la deuda externa. Cuarto punto, finalizar con la prórroga de jurisdicción. Sí, eso es otro. ¿Cómo puede ser que una jueza ignota de un barrio de Nueva York vaya a sí. fallar sobre una decisión soberana de la democracia Eso es una argentina vergüenza. en el Bueno, marco eso del respeto a nuestra Constitución? Es la a los inmoralidad y tratados la entrega. Ahí está. Bueno, ahí, pero- ahí pero- es donde pero- eso hay que terminarlo Bueno, absolutamente. Vos me preguntás, yo voy a plantear No, que que estoy se de acuerdo con termine vos. con la prórroga de jurisdicción. Estoy de acuerdo totalmente. Y salir del CIADI. También. Salir del CIADI, porque el CIADI falla a favor del imperio. Los jueces del imperio, es natural, fallan a favor del imperio. Son los jueces del capitalismo, fallan a favor de los capitalistas, en contra de los pueblos. No les interesa la soberanía de los pueblos, ni el bienestar de los pueblos. Ellos son servidumbre del capital más concentrado. Entonces hay que salir de allí. Y entonces, en el caso nosotros le diríamos a la jueza que falle lo que quiere, pero lo tiene que enviar a un juez de primera instancia, y todo eso se tiene que tramitar en la Argentina. Y lógicamente en la Argentina no se va a imponer un pago de 16.000 millones de dólares. Escúchame, Sí. fíjate el absurdo. Vamos a darle la razón a la jueza. ¿Qué ha cometido la Argentina? La Argentina no respetó un artículo de un estatuto de una empresa privada, o sea, una infracción que te podría decir $2, ¿no? No, la mina falla 16.000 millones de dólares, pide que le demos el 51% de las acciones a cuenta de los 16.000 millones más los intereses. No, ¿No te das sí, es un cuenta bochorno. el desatino? Así Es que un el cuarto bochorno. proyecto que yo presentaría Es sobre el tema de la auditoría de la deuda externa. es la auditoría de la deuda externa. Y bueno, el cuarto es la prórroga de jurisdicción. La prórroga Y de después jurisdicción, tendría es un verdad. montón de otros proyectos. Algunos los podés derivar De del acá del libro, libro. pero yo los tengo Los tenés elaborados, ahí, que vamos a sacar un programa con muchas propuestas. La cuestión tierras también Claro, es me un imagino. tema fundamental. Imagino. Y sobre un ejemplo, ¿qué vamos a hacer sobre tanto Caputo como las deudas que asumió, esas deudas que se asumieron aún en contra de los estatutos del Fondo Monetario Internacional que le otorgaron a Argentina un porcentaje de deuda que no corresponde? Bueno, a mí me parece, Sobre mira, eso está dentro de lo que ustedes están planteando. Sí, absolutamente. Como una auditoría, porque ahora, ¿cuándo vamos a condenar a Sturzenegger, que ya es la tercera vez que nos hunde
a los Caputo. Pero el problema que tenés es que el Congreso aceptó el acuerdo 2018 de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Lo convalidó en un gobierno que no era el de Macri, sino que era el de Fernández. Claro, Entonces, cuando fue Guzmán. Entonces, aquí el planteo... Sí, eso fue otro de los el planteo errores en principio estratégicos que nosotros espantosos. hacemos, en principio, es una auditoría y luego una resolución soberana sobre la deuda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no podemos repudiar la deuda, pero sí podemos decir, señores, vamos a pagar el capital con una tasa de interés del 1% y a tantos años como nosotros creamos conveniente. Claro, por supuesto. Ahora bien, eso nos impone nunca más tomar deuda. Es decir, que nosotros vamos a tener, si queremos recuperar la soberanía, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero con las cuentas públicas, que el pueblo sepa de qué se trata, porque la deuda, Raquel, siempre se negocia entre un burócrata nativo, que es agente del capital extranjero, con los organismos financieros o con los privados extranjeros, o con los representantes de los bancos extranjeros. Entonces siempre es a espaldas del pueblo y nunca se sabe bien qué es lo que se negocia. Y se sospecha que en el medio hay coimas muy importantes para los negociadores que son depositadas en paraísos fiscales. Actos de corrupción de esta naturaleza deberían ser fuertemente castigados. Habrá que ver en el Código Penal qué penalización le corresponde. Si está pero dentro de en principio leyes, estas penas o estos... Este es el tema. Sin que yo te diría, sin hacer eje allí. Nosotros lo que tenemos que hacer es aliviar el peso de la deuda de manera tal que nos permita el desarrollo económico para la justicia social. Nuestro pueblo lo que quiere son resultados y nosotros, en realidad, Raquel, creo que si llegáramos al Congreso no llegamos con las manos vacías, llegamos con un montón de propuestas aquilatadas en muchos años de militancia y en un estudio sobre la realidad argentina que nos lleva a diagnosticar conforme los intereses del pueblo trabajador. Porque nosotros, en definitiva, hemos nacido a la vida política de este país ya hace 130 años para defender los intereses del pueblo trabajador argentino. Y en eso estamos todos aquellos que estamos luchando en este momento para que se haga realmente un Frente Nacional Popular que represente a todas estas ideas que estamos manifestando en este programa, que están también en este libro tuyo, porque lo que queremos es vivir de una manera con dignidad y con... Vos sos peronista. Yo soy peronista. Queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Exactamente. Y la unidad de América Latina. Por eso yo te escucho a vos y somos compañeros del mismo campo nacional y popular. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo que estés acá, que hayas venido, que hayas podido explicar, que tengamos mucha suerte también en estos comicios que vienen, que la democracia, la única herramienta que tenemos los pueblos es esta, la lucha, el voto y el saber elegir y estar bien preparados para discernir. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Nos vamos a ir despidiendo con una cumbia, Mario, porque es una cumbia de los jubilados. Muy interesante, porque los jubilados están siendo en este momento la resistencia, o por lo menos el primer foco que recibimos los Pablos los miércoles. Así que este miércoles los esperamos, a las 15 horas, radio abierta en el Congreso de la Nación, y nos despedimos con esta cumbia que se llama Todo es cuestión de tiempo o algo por el estilo. Bueno, nos vamos con cumbia, Hasta el próximo lunes. Chao, muchas gracias. Vamos a seguir. Somos un sindicato, nuestra voz alzar. Jubilados unidos no nos van a callar. Luchamos por derechos, por lo que es justo, contra las injusticias. No hay tiempo para el sus, mi ley. Escucha, estamos en pie de lucha. Defendemos nuestros derechos. No hay más que discutir. Todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Unidos en la batalla, juntos vamos a seguir. Estamos molestos, no podemos esperar. Las acciones políticas nos hacen temblar.
Invitamos a la comunidad, ven a pelear por un futuro digno, vamos a lograr. Mi ley, escucha, estamos en pie de lucha, defendemos nuestros derechos, no hay más que discutir. Todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Unidos en la batalla, juntos vamos a seguir. El tiempo no se detiene, no vamos a ceder. Nuestros derechos son sagrados, los vamos a defender. Con fuerza y con coraje vamos a avanzar por un futuro mejor, no nos vamos a rendir jamás. Mi ley, escucha, estamos en pie de lucha, defendemos nuestros derechos, no hay más que discutir. Todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Unidos en la batalla, juntos vamos a seguir. El tiempo no se tiene, no vamos a ceder. Nuestros derechos son sagrados, los vamos a defender. Con fuerza y con coraje vamos a avanzar por un futuro mejor, no nos vamos a rendir jamás. Mi ley, escucha, estamos en pie de lucha, defendemos nuestros derechos, no hay más que discutir. Todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Unidos en la batalla, juntos vamos a seguir. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera pasan cosas. para darte a vos, Clara Anaí, esos